a la acción de formación Fundamentos de la Nueva Escuela Mexicana. Esta acción de formación ha sido diseñada por la doctora Sujei Alemán Guadarrama y un servidor, Mauro Avelar Castañeda. Y el día de hoy, pues es la primera sesión. Vamos a ir desmenuzando un poquito este tema que a todos nos involucra y que seguramente nos va a permitir con los referentes filosóficos, legales y de ir entendiendo un poquito más los planteamientos que nos va realizando el plan de estudios de la nueva escuela mexicana, entender cómo impactar de una mejor manera, cómo atender de mejor manera a nuestros estudiantes. Con ello será muy importante que nosotros podamos reconocer algunos de nuestros tutores virtuales que estarán acompañándonos durante el proceso. Contamos con profesionales de la educación, profesionales que probablemente algunos de ustedes estarán conviviendo en sus centros de trabajo, en sus zonas, en los departamentos de las diferentes instancias de servicios educativos integrados al Estado de México. Dentro del equipo tenemos jefes de área, jefes de departamento, directivos, subjefes técnico-pedagógicos, docentes frente a grupo. Tenemos una diversidad en esta plantilla de tutores virtuales y bueno, pues según el tutor virtual que les corresponda, tenemos el dato ahí de su correo electrónico con el cual podrán ustedes estar en comunicación con cada uno de ellos, según el que les corresponda. Y dicho esto, arrancamos con esta reflexión. ¿Qué fue lo último que aprendiste de tus alumnos? ¿Cuáles han sido esos momentos en que la comunicación, la convivencia con tus estudiantes te ha llevado a nuevos aprendizajes, a romper ciertos paradigmas, a romper ciertas barreras? Ve registrando estas reflexiones en tu cuaderno de notas, en tu equipo de cómputo, que te permitan posteriormente ir reconstruyendo y replanteando nuestro quehacer educativo. ¿Qué es lo que necesitan tus alumnos? A partir tal vez del diagnóstico que hayas implementado, en el caso de aquellos docentes que tienen alguna función de acompañamiento como directivos, como ATP, como supervisores, jefes de enseñanza, jefes de sector, ¿qué es lo que necesitan tus docentes? ¿Qué es eso que realmente impactaría en esas necesidades que ellos manifiestan? ¿Has aplicado, implementado algún diagnóstico para tus alumnos, para los docentes? ¿Qué te dicen que les gusta, que les apasiona? ¿Qué es lo que no les agrada del tema educativo? Esos son elementos muy importantes que podemos ir reflexionando y asumiendo para poder ir planteando este escenario de la acción formativa de los fundamentos de la nueva escuela mexicana. Una vez que tengamos claro qué es lo que necesitan nuestros estudiantes, nuestros docentes, la pregunta sería, ¿cómo los podemos ayudar? ¿Qué les podemos brindar? Y es ahí donde entra el papel mediador, el papel donde podemos ser facilitadores en estos procesos de desarrollo de aprendizaje de nuestros estudiantes y en este perfil o en esta búsqueda del profesional de la educación que demanda la nueva escuela mexicana. ¿Qué herramientas quieren desarrollar? ¿Qué tal vez a alguno de los chicos les llama la atención la inteligencia artificial, les llama la atención algunos recursos tecnológicos? ¿Cómo nos podríamos vincular en esas realidades para hacer de la tecnología, de la virtualidad, un escenario próspero para el aprendizaje y para utilizarlo en pro de resolver diferentes problemáticas que tenemos en la sociedad y no solo como un distractor? ¿Cómo garantizamos el derecho a la educación de nuestros estudiantes? Como un dato curioso, como un dato de reflexión, ¿sabes lo que dice el artículo quinto de la Ley General de Educación? Si no lo sabes, te invito a que lo puedas indagar, que lo puedas investigar y que juntos lo vayamos desmenuzando más adelante. Estas son algunas preguntas de reflexión que intentaremos ir alimentando las respuestas que tú has generado
con otros elementos adicionales que te permitan ir identificando tus fortalezas, eso que haces muy bien en tu aula, y también tener clara cuáles podrían ser algunas áreas de oportunidad que podamos ir fortaleciendo, mejorando a lo largo de esta acción de formación y por supuesto a lo largo de tu vida como docente y como profesional de la educación. Con ello, algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es la importancia que tiene el artículo tercero constitucional. Básicamente, el artículo tercero constitucional se convierte en la base filosófica de nuestro sistema educativo. Es ahí donde se fraguan los primeros momentos de la articulación de algún modelo educativo que se vaya a implementar en nuestro país. Y tanto es así, la visión que queremos mostrar es cómo, de alguna manera, uno de los modelos educativos que llegamos a tener en nuestro país fue el de 1993, que justamente previo a ese modelo se hizo una reforma al artículo tercero constitucional, el cual buscaba afirmar este derecho que debe de tener todo individuo a recibir educación y que en aquel entonces era obligatorio hasta el nivel de secundaria. Interesante fue transitar durante casi 11 años bajo esta mirada y después, a la alborada de los modelos educativos que se fraguaron con el enfoque por competencias, se llegaron estas reformas constitucionales que permitieron o que dieron la entrada a este modelo por competencias. La reforma al artículo tercero fue justamente en el 2002, cuando además se hace obligatoria la educación preescolar y se integra junto con la primaria y secundaria como educación básica. Interesante paso que dio cabida a la primera reforma del 2004 en el nivel de preescolar para trabajar bajo un modelo por competencias. Posteriormente, en el 2006, entra el nivel de secundarias a esta reforma y finalmente hasta el 2010 es el nivel de educación primaria que se incorpora a esta dinámica del trabajo por competencias. Justo para el 2011 se vuelve a hacer una modificación al artículo tercero, donde además se busca consolidar como un fin el respeto a los derechos humanos y para el 2012 se integra la educación media superior como obligatoria. Y esto da cabida en el modelo educativo a una reforma que llegamos a conocer como Reforma Integral de Educación Básica, que intentaba articular los saberes, los aprendizajes esperados para que se pudiesen graduar y se lograran precisamente en eso que llamábamos educación básica una serie de conocimientos, de habilidades, de actitudes que permitieran alcanzar el perfil de egreso. Observen por favor que posteriormente viene un momento oscuro en la educación en nuestro país cuando entra en vigor la reforma al artículo tercero constitucional en el 2013, donde se incrusta dentro del mismo el término de calidad y el término de máximos logros de aprendizajes de los educandos. Y además trae consigo un grupo de leyes secundarias que la gran finalidad era prácticamente trastocar derechos laborales de los trabajadores de la educación. ¿Sí? Se da la creación del servicio profesional docente, se da la creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa y se reforma la Ley General de Educación. Y más aún, ya para el 2016 se hace esta cuestión de incorporar a la Ciudad de México como una entidad y que entre dentro del esquema de los modelos educativos que tenemos vigentes. Y en ese momento es el paso para llegar a esa reforma que algunos
pasaron de noche, algunos sí tuvieron la oportunidad de implementar algo de esta reforma del 2017 llamada aprendizajes clave. Este modelo básicamente era una continuidad de la reforma integral a la educación básica. Una de las peculiaridades que tenía esta reforma es que permitía identificar un perfil de egreso por cada nivel educativo. Había un perfil de egreso para preescolar, para primaria baja, para primaria alta, para secundaria y para media superior. Y eso de alguna manera le abonaba algo muy importante al servicio educativo. Tener claro en cada nivel qué era lo que teníamos que alcanzar. Otra peculiaridad fue incorporar por primera ocasión de manera formal a la vida curricular la educación socioemocional. ¿Por qué decimos de esta manera? Porque se venía trabajando y se ha trabajado desde la existencia de los diferentes modelos educativos esta parte de la educación socioemocional, pero no con esas bases, no con ese nombre. Y en este momento, en el 2017, por primera ocasión de manera curricular, se da la apertura a este proceso. Y a partir de eso, el 15 de mayo del 2019, se da otra reforma al artículo tercero. Y esta reforma da pautas a que nosotros podamos agregar a la educación básica el nivel de educación inicial, que va desde los 45 días de una persona que ha nacido hasta los 4 años, y que el nivel de educación inicial se incorpora a la educación básica. No solo eso, sino también se vuelve a ratificar que la educación media superior es obligatoria y además se busca que la educación superior, que está enmarcada en la fracción 10 del artículo tercero, también se considere como obligatoria. Se dan las pautas para revalorizar la función del docente, se hacen los planteamientos pertinentes para la renovación de los planes y programas y también se busca la parte presupuestal para lograr mejor infraestructura en los centros escolares de los diferentes niveles educativos. Este es el preámbulo que nos permite llegar a este modelo educativo que hoy es vigente en nuestro país, llamado Nueva Escuela Mexicana. Con ello, pues la reforma que comentamos del 15 de mayo dejó un impacto importante en 3 artículos constitucionales. El tercero, que viene siendo los fundamentos filosóficos del sistema educativo nacional. El artículo 31, que debe de ser un artículo que yo debo de estar utilizando de manera frecuente en las reuniones con mis padres de familia, cuando es la reunión de inicio de ciclo escolar, cuando vamos a hacer entrega de calificaciones o de cómo va el avance de los procesos de desarrollo de aprendizaje de nuestros estudiantes, cuando tenemos alguna reunión adicional con padres de familia, es muy importante que yo pueda dialogar el contenido de este artículo 31. Ya veremos por qué, porque en algunos casos permite empoderar, permite replantear la visión actual que tiene el padre de familia con respecto a su participación, a su quehacer como tutor, como padre en la formación de sus hijos. Y viene algo muy interesante que es este artículo 73 también constitucional, que de alguna manera da las pautas para la creación de uno de los organismos que actualmente en letra ya está extinto. Sin embargo, faltan algunos elementos jurídicos que concreten esta extinción del Comité Ciudadano de Mejora Continua. Pues bueno, dicho esto, es importante que yo pueda resaltar algunos elementos que me permitan identificar si mi práctica docente está alineada a lo que filosóficamente se espera del sistema educativo nacional. Lo primero que debo de tener en claro es justamente algo que comentamos, la educación básica. Ahora la integran la educación inicial, preescolar,
primaria y secundaria en sus diferentes modalidades. La educación obligatoria es la educación básica, es decir, los 4 niveles que acabo de mencionar, más la media superior y también la educación superior que se enmarque en la fracción 10, que en un momento veremos un poquito más sobre ese punto. Pero ¿qué es lo importante? Lo importante es garantizar este derecho que tienen a la educación los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes, los adultos en nuestro país. Y esto implica que la educación, es decir, el tipo de clases que brindemos en el aula, el tipo de acompañamiento que podamos brindar como subdirectores, como directores, como ATP, como jefes de enseñanza, como supervisores, como jefes de sector, siempre esté enmarcado en un escenario que permita garantizar la obligatoriedad del servicio educativo, que sea universal, que no haya una cuestión de discriminación por ningún sentido, por una discapacidad, por una aptitud sobresaliente, por alguna condición social, económica, religiosa, que ese no sea la pauta por la cual alguna persona quede excluida del servicio educativo, que sea pública, que sea gratuita, que sea laica, y entender el esquema de la gratuidad, porque la gratuidad se da porque quienes asisten a una escuela de servicio público se convierte en gratuita porque ellos no pagan el docente. Pero esto no quiere decir que en ocasiones no haya que dar aportaciones al servicio educativo. Porque sí, se garantiza el pago de los docentes, pero en ocasiones hay que hacer pago de luz, de internet, de otros servicios, de otro tipo de infraestructura. Eso hay que dejarlo en claro y que de alguna manera se puede entender. La cuestión de la laicidad tiene que ver con romper el estigma religioso, centrarnos en la ciencia, en la tecnología, en el desarrollo del pensamiento crítico, del pensamiento complejo, de la interculturalidad crítica, elementos importantes que estaremos narrando y desmenuzando más adelante. ¿Qué es importante reconocer? Primero, que todas las personas que están en nuestro territorio son dignas de recibir este derecho a la educación y todos sus derechos humanos. Es importante que en la escuela se pueda fomentar el amor a la patria. Si nosotros invitamos a los chicos a que participen de los honores, de los efemérides, si en la parte, cuando estamos viendo alguna de las disciplinas de ética, naturaleza y sociedades que tiene que ver con la historia y ese amor a la patria, ahí podemos reflejar que estoy colaborando con esta visión filosófica del tercero constitucional. Cuando yo hago una promoción de que mis estudiantes, mi colectivo docente conozcan sus derechos y eso implica nuestras obligaciones, también estamos fortaleciendo esta visión filosófica del tercero constitucional. Cuando damos apertura a esta cultura de paz, a esta conciencia solidaria, local e internacional, estamos abonándole a este tercero constitucional. En sí, cuando estamos en el trabajo de la formación de valores, cuando estamos fortaleciendo los saberes, las habilidades de nuestros estudiantes, cuando promovemos actitudes y aptitudes que vayan en pro del bienestar individual y colectivo, en ese momento estamos fortaleciendo el tercero constitucional. Y que esto permite entonces que las niñas, los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos, realmente se pueda garantizar el acceso a trayectos formativos continuos. Por eso tú te preguntarás, y sé que esto va a generar un poco de polémica y contradicción y discusión, pero si tú quieres saber desde dónde o quién es el que dicta que a un alumno no se le repruebe en un ciclo escolar, en un nivel educativo,
No es el director, no es el supervisor, no es el jefe de sector, no son los departamentos ni las subdirecciones regionales. Es justamente el artículo tercero constitucional, que dice que hay que priorizar este interés superior de nuestros niños, nuestras niñas, los adolescentes, de los jóvenes, a que tengan este acceso a la educación. Pero no solo eso, sino que busquemos todos los mecanismos para que permanezcan y egresen del nivel educativo en el que estamos colaborando. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta que el ejercicio no solamente es en lo micro, sino en lo macro. Y esto nos permite entender que si yo contribuyo cuando observo a un chico que se está rezagando y le brindo una adecuación curricular, si le genero un proyecto de recuperación que le permita desarrollar otros saberes, otras habilidades, otras actitudes, otras aptitudes, estoy colaborando a esta parte filosófica del tercero constitucional, que es algo tan valioso que poco a poco se está consolidando, pues esta revalorización docente, ¿sí? Buscar que sea justamente el docente la piedra angular, el brillo que le dé al sistema educativo nacional, miradas amplias y de grandes espectros para que se siga formando a la sociedad. ¿Qué es lo que se busca? Un sistema integral de formación que le permita cada día ser mejor en su práctica docente, que se le pueda capacitar y actualizar en diferentes áreas, necesidades. De hecho, en la entidad, la Coordinación Estatal del Servicio Profesional Docente, que sigue vigente en nuestra entidad, se ha convertido en un buen organismo que nos permite identificar estas necesidades, ¿sí? Y que a partir de eso que va obteniendo como información, orienta a las diferentes instancias de formación para que se direccione la creación de acciones de formación pertinentes de acuerdo a la necesidad que tienen las y los docentes mexiquenses. Eso es digno de reconocer. Y bueno, en este sentido también importantísimo, ¿no? Aquí en este tercero constitucional se dieron las pautas para la creación de este sistema para la carrera de las maestras y los maestros, que hoy también ya está tendiendo de un hilo, pero que sigue vigente y que siguen vigentes sus procesos y que mientras no haya una reforma al organismo o haya un decreto que lo extinga y la creación de otro organismo, seguirá siendo el sistema que rija los procesos de admisión, de promoción horizontal, vertical y por horas adicionales, que siga rigiendo el tema del reconocimiento y bueno, pues habrá que ir entendiendo las dinámicas y en especial en este sentido, identificar las pautas que tenemos que seguir para interactuar mejor en los procesos. Es decir, si en un momento dado sigue vigente este sistema para la carrera de las maestras y los maestros en nuestra entidad, tendremos que seguir al pendiente de los procesos en los que queramos participar, en las condiciones que se van otorgando en, en este sistema mejor conocido como música. Como lo mencioné, pues tenemos justamente la UCICAM en nuestro estado, en nuestra entidad, sigue siendo quien regula la admisión, la promoción, el reconocimiento y además pues estos procesos de selección y que bueno, tendremos que estar al pendiente de ellos. ¿Qué más nos dice el tercero constitucional? Que habrá pues política pública, política educativa que pueda fortalecer a las instituciones en todos los sentidos, en especial en la parte de infraestructura. Hoy sabemos que se ha dado grandes pasos para reconfigurar la infraestructura de las instituciones de educación pública y que bueno, en especial las normales son algunas beneficiadas, no solo en la parte de infraestructura, sino en apoyos para sus estudiantes, para que se sigan profesionalizando y todo esto implica una gran inyección de presupuesto que tiene que ver con
esta parte filosófica del tercero constitucional. Y bueno, pues a partir de esto, la importancia que menciona el tercero constitucional es que es el Ejecutivo Federal quien debe de dar el primer paso para la integración de los planes y programas de estudio. Que los mismos puedan vincular, ¿sí? Puedan vincular algunas disciplinas como las ciencias, las humanidades, la matemática, el desarrollo de habilidades de lectoescritura, de literacidad, en fin, estos elementos importantes que van consolidando y construyendo lo que hoy conocemos en nuestra nueva escuela mexicana como las disciplinas de los campos formativos que van orientando el quehacer educativo de cada uno de nosotros en el contexto donde nos desarrollamos. ¿Qué otra cuestión que nos parece importante resaltar? Cada vez que cada uno de ustedes trabaja en actividades para mejorar la convivencia, cada vez que alguno de ustedes busca erradicar las desigualdades socioeconómicas que se dan en sus contextos, generar actividades de igualdad de género, mostrando un servicio educativo equitativo, inclusivo, en ese momento estamos fortaleciendo y favoreciendo el artículo tercero constitucional. Cuando nuestras actividades permiten que a pesar de nuestros orígenes distintos, todos nos podamos reconocer en un marco de derechos humanos, en un marco de inclusión social, en un marco donde no importan nuestras condiciones y capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas, podamos interactuar en un mismo espacio sin ser discriminados, ahí le estamos abonando a estos principios torales que propone en la fracción 2 del artículo tercero. Y este último enunciado lo voy a leer de manera textual que dice, será de excelencia, entendida como el mejoramiento integral, constante, que promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para el desarrollo de un pensamiento crítico y fortalecimiento de los lazos entre la escuela y la comunidad. Cada vez que yo le abono a un saber, a una habilidad, a una actitud en los chicos, cuando estimulo la construcción de su pensamiento crítico, cuando genero identidad con su escuela, con su comunidad, en ese momento estoy haciendo un servicio educativo de excelencia. Con ello, pues nos va dando estos elementos de vinculación. ¿Cómo trabajo el pensamiento crítico? Pues ahí mismo en la fracción quinta nos lo va clarificando. Estudiosos como Edgar Morin, que propone en varias de sus obras el trabajo de la complejidad, pero en especial del desarrollo del pensamiento crítico, nos refiere que la mejor forma de desarrollar el pensamiento crítico es acercar a los individuos a los avances científicos y tecnológicos del tema que estemos abordando. ¿Cuál es el mayor avance científico y tecnológico en el tema deportivo, en el tema histórico, en el tema de la biología, en el tema del cuidado de las plantas, en cualquier tema? Cuando tú le ayudas a los chicos a acercarse, a investigar, a indagar, a apropiarse de los últimos avances científicos y tecnológicos del tema que estés desarrollando, en ese momento le ayudas al desarrollo de su pensamiento crítico. Y esto pues es abonarle al tercero constitucional. Y esto pues implica, ¿no?, de alguna manera, pues toda esta cuestión que decíamos de la parte de la obligatoriedad. La educación superior está dentro, enmarcada, en específico aquella que tiene que ver con normales, con el tema educativo, en la formación de nuevos docentes, está dentro de estas instituciones públicas que debe de ser pues un servicio obligatorio, un servicio gratuito, un servicio inclusivo y que permita el desarrollo en todos los sentidos de los jóvenes, de los adultos
que son parte del mismo. Y este artículo 31 constitucional me parece que es una herramienta sustancial que debemos de tener a la mano. ¿Qué dice el 31 constitucional? Dice que los padres de familia o tutores son los responsables de que sus hijas, hijos o pupilos menores de 18 años concurran a las escuelas, es decir, es su obligación, es su responsabilidad. ¿Para qué? Para que reciban una educación obligatoria, que es el servicio educativo que brindamos los que estamos inmersos en el sistema educativo. Y en su caso, que reciban la educación militar, en los términos que establezca la ley. Así, ojo, esta es la parte medular del 31 constitucional. El padre de familia o tutor debe de participar en los procesos educativos, revisar el progreso que tengan los menores y revisar el desempeño que van a alcanzar, siempre velando por un bienestar y desarrollo. Es decir, que ellos tendrían que ser los principales aliados, pero vuelvo a reiterar, constitucionalmente hablando, la única persona obligada, así, que personaliza la Constitución, es al padre de familia o tutor, lo responsabiliza de que se cumpla el derecho a la educación de un menor, de un niño, de una niña, de un joven, de un adolescente, ¿sí? Mientras no cumpla la mayoría de edad. Eso es muy importante porque es ahí donde comenzamos a tener herramientas constitucionales para hacer el contrapeso social que en muchos de los contextos se da, donde tenemos padres lejanos, ausentes, padres que creen que es obligación completa de la institución garantizar o salvaguardar el derecho a la educación de sus hijos, de sus hijas. Es por ello que este artículo me parece sustancial y de máxima importancia que ustedes se lo puedan apropiar y que lo puedan promover en sus contextos para que los padres de familia se hagan conscientes de esta gran responsabilidad que ellos tienen. Dicho esto, pues el artículo tercero constitucional también enmarca que será justamente el Estado, la Federación, quien debe de expedir ciertas leyes que permitan mejorar el funcionamiento del sistema educativo. Y es justamente ese el escenario en el cual, enmarcado a partir de la reforma al artículo tercero del 15 de mayo del 2019, se construye la Ley General, se reconstruye, se replantea la Ley General de Educación, que por lo menos para el quehacer educativo que nosotros manejamos, necesitamos apropiarnos, leer del artículo 1 al artículo 19, 20 de esta ley general. Porque es ahí donde se enmarca qué es el derecho a la educación, qué es este servicio educativo que se espera y cómo está conformado legalmente el servicio educativo bajo la mirada de la nueva escuela mexicana. De la Ley General de la Carrera para las Maestras y los Maestros, será importante que yo revise legalmente cuáles son las condiciones para los procesos en los que yo quiera participar. Procesos de admisión para a lo mejor algún familiar, algún conocido, algún hijo que quiere ingresar al servicio. Tengo que identificar cuáles son esos procesos. En el caso de los docentes en servicio, ¿cómo puedo generar un proceso de promoción horizontal, un proceso de promoción por horas adicionales? ¿Cómo puedo generar un proceso de promoción vertical? ¿Cuáles son las condiciones que debo de ir preparando? Y en el caso, como les decía, aunque presupuestariamente está extinto Mejoredu, jurídicamente todavía no está extinto y debemos esperar seguramente en próximos tiempos, el momento en que se pueda crear otro organismo que ayude a mejorar la educación en nuestro país. Dicho esto, centrémonos en esta cuestión, ¿no? El derecho a la educación. ¿Qué es el derecho a la educación?
muchas veces en los consejos técnicos, en actividades académicas, en congresos, conferencias, en muchísimos lugares nos dicen hay que salvaguardar el derecho a la educación del estudiante. Pero ¿cómo sé si mis actividades, mis acciones en el aula, en la escuela, realmente son en pro del derecho a la educación de los estudiantes que estoy atendiendo? Pues bueno, aquí podemos ir midiendo, ¿no? ¿Qué es este derecho a la educación? Cuando yo promuevo saberes, cuando yo promuevo conocimientos, cuando yo promuevo habilidades, cuando yo promuevo capacidades, cuando yo promuevo actitudes o aptitudes que le permitan al estudiante adquirir, actualizar, completar o ampliar su bagaje y que esto se vea reflejado en su desarrollo personal y profesional a corto, mediano, largo plazo, y que esto además le brinde un bienestar y le permita tener herramientas suficientes para transformar su entorno y la sociedad en donde se desenvuelve, entonces sí estoy abonando al derecho a la educación de mi estudiante. Es decir, cuando tú le ofreces un conocimiento nuevo, cuando ese conocimiento en otro momento lo invitas a que lo aplique, cuando lo vas orientando a que asuma ciertas actitudes y aptitudes para mejorar su convivencia consigo mismo, con sus compañeros de aula, con los compañeros con los que convive y coexiste en una institución educativa, cuando le das orientaciones para que el tipo de diálogo y de acciones que asuma en su familia al mediar algún conflicto sean pertinentes, cuando tú promueves sus derechos humanos, en ese momento estás trabajando en pro del derecho a la educación de tu estudiante. Y eso es muy valioso. Yo te invito a que durante toda esta acción de formación puedas identificar esos puntos finos que tú ya vienes trabajando en tu práctica docente. Y aquellos que identifiques que no has implementado, que no has trabajado, ponlos ahí en una notita, en un color rojito, para que los puedas ir atendiendo a partir de este momento y a lo largo de tu vida profesional. Una vez que yo tengo más claridad de cuándo mi ejercicio docente contribuye a un derecho a la educación de mis estudiantes, tengo mejores bases para entender esto que llamamos el plan de estudios de la nueva escuela mexicana. Solo para que tengas algunos datos numéricos, estadísticos, se hicieron 32 asambleas en todo el país, donde por lo menos más de 15,000 personas eran de pueblos indígenas, de pueblos originarios. Hubo más de 90,000 aportaciones, fruto de las 32 asambleas estatales. Pero esto realmente pues es un número corto a comparación del número de docentes que somos a nivel nacional. Sin embargo, podemos decir que desde aquí se comenzó a construir el currículum deliberativo que más adelante explicaremos. Hubo participación de la comunidad académica, integrantes de la UAM, de las normales, de Mejoredu, de UPN, del ISUE, se dieron cita para hacer las contribuciones pertinentes en la construcción de lo que hoy ya conocemos como el programa sintético de la fase 2 a la fase 6 de la nueva escuela mexicana. Esto alimentó y dio pauta para la construcción de este modelo educativo que tiene sus bases en una currícula deliberativa. Y bueno, pues esto se ha venido consolidando una vez que se publica en agosto, el 14 de agosto del 2022, el primer bosquejo del plan de estudios de la nueva escuela mexicana. Se va alimentando diferentes procesos, ¿no? Porque en el camino se ha podido entender que hay que reconfigurar el hecho educativo, sí, también desde los lineamientos, desde la base legal y normativa, hasta las prácticas docentes que se van implementando.
Y bueno, pues se ha hecho una modificación a los lineamientos del Consejo Técnico Escolar, donde se busca que ahora los colectivos se integren comités de planeación y evaluación para que puedan darle un seguimiento, un acompañamiento a los programas de mejora continua que se diseñan en las instituciones. El tener muy claro la participación de cada uno de los integrantes de este máximo órgano de autoridad que es el Consejo Técnico en cada centro escolar y además el poder entender el planteamiento de la evaluación formativa. Se dan las bases de este acuerdo secretarial porque recordemos que bajo la pandemia se hizo una adecuación de cómo tendría que ser la evaluación en los procesos formativos de nuestros estudiantes y es nuevamente un punto de encuentro, un punto de diálogo, un punto de deliberación y se construye este acuerdo secretarial que va planteando los procesos de evaluación en educación básica. Y a partir de eso, más o menos por el 8 de agosto del 2023, se emite este anexo 2 que integraba los programas sintéticos de la fase 2 a la fase 6 de educación básica para la nueva escuela mexicana. Y con estos elementos, pues inician estos principios de la nueva escuela mexicana. ¿Qué es importante que nosotros identifiquemos en qué de estos principios yo puedo sentar las bases de mi práctica docente? Estoy fomentando la identidad con nuestro país, las actividades que promuevo, el diálogo que genero, permiten que mis estudiantes sean honestos, que mis estudiantes se hagan responsables en su participación ciudadana para atender las problemáticas de la comunidad, del lugar donde ellos viven, que sean capaces de respetar la diversidad y en especial la dignidad que cada uno de los chicos tiene en mi aula. ¿Cómo puedo de alguna manera participar en la transformación de la sociedad? Hoy las metodologías activas son una buena herramienta para trabajar algunos proyectos escolares que favorezcan desde una visión sociocrítica primero el entender las problemáticas, apropiarnos de ellas, saber cómo algunos otros en otros contextos las han resuelto y a partir de hecho hacer esta elección de cómo poder resolver las problemáticas que tenemos en nuestra comunidad. Cómo se da esta interculturalidad crítica, cómo seguimos respetando los derechos humanos, cómo seguimos respetando las religiones, la condición en la que tenemos comunidades hoy como tribus urbanas, la comunidad LGBTQ más, en fin, ¿cómo se hace esta sensibilización de poder entender que algunos venimos de grupos afromexicanos, algunos de grupos indígenas, algunos venimos de orígenes europeos? Bueno, pues todo esto entenderlo y replantearlo de tal manera de que podamos coexistir. Cuando tú haces actividades de este tipo, estás sentando las bases de tu práctica docente en principios de la nueva escuela mexicana. Puede ser que a lo mejor estás realizando actividades para mejorar la convivencia en tu aula, en tu escuela, mejorar la convivencia entre las familias. Es parte de la cultura de paz. Cómo tener este cuidado del medio ambiente, cómo generar una visión sustentable y sostenible, eh, que podamos reciclar, que podamos reutilizar, que podamos ser pues mucho más conscientes de la huella ecológica que se está generando en nuestro hogar, que es el planeta Tierra. Pues cuando tú haces actividades de este tipo, estás sentando las bases de tu práctica pedagógica en alguno de los principios de la nueva escuela mexicana. Y eso es muy valioso porque tal vez no los habías tomado en cuenta. Y esto te permite de alguna manera ir entendiendo que ya estás más que vinculado con estos principios de la nueva escuela mexicana. Si hay alguno que consideres que te hace falta,
pues ponlo en rojito, como te comentaba, y ponlo como en una tarea pertinente a comenzar a implementar tal vez en lo que resta del ciclo escolar o para el siguiente ciclo escolar. Y bueno, pues esto da pauta a este marco curricular con el cual iniciamos en el 2022, que tenía que ver con la integración curricular, básicamente centrado en un currículum deliberativo, que dentro de la voz de uno de los voceros de la nueva escuela mexicana, como es el doctor Ángel Díaz Barriga, él tiene un texto muy interesante que invitamos a que puedan consultar y reflexionar, que se denomina Didáctica y Currículum, en donde va explicando esta visión del currículum deliberativo, que no es otra cosa más que el Estado, la Secretaría de Educación Pública, pone al centro algunos contenidos, en nuestro caso algunos procesos de desarrollo de aprendizaje de las diferentes disciplinas de los campos formativos, los pone al centro, que es lo que hoy conocemos como los programas sintéticos. Y nosotros, bajo un diálogo, bajo una indagación, bajo un diagnóstico, bajo una lectura de la realidad, elegimos qué contenidos serían los más pertinentes de acuerdo a los intereses, a las necesidades, a lo que quiere el estudiante y la comunidad necesita que abrevan nuestros estudiantes. Bueno, pues a partir de eso se definen qué contenidos vamos a tomar del programa sintético, qué contenidos tendremos que contextualizar, es decir, hacer una pequeña adecuación para que sean pertinentes para mi grupo, para mi escuela, o definitivamente qué contenidos nuevos necesito incorporar para que atienda a las necesidades de mi alumno, de los padres de familia, de la comunidad donde me desarrollo. Pues bueno, es parte de esta integración curricular y que después, bajo esta autonomía, nosotros también tenemos que tener en claro qué es lo que yo debo de elegir, también ir perfilando cuáles serán las acciones de formación más pertinentes para profesionalizar mi práctica. Si requiero de algún proceso o un proyecto profesional de un posgrado, de una investigación, ¿qué es lo que, hacia dónde puedo perfilar este quehacer educativo que vengo trabajando que permita a mí como docente, como profesional de la educación, apropiarme de esta autonomía? Y finalmente, la comunidad, la escuela, pues sigue siendo el eje, ¿no? Un punto central, en su momento el estudiante, hoy la comunidad como tal, donde sí el estudiante está al centro, pero que también necesitamos implicar a las familias, que también necesitamos implicar a los miembros de la comunidad, porque a veces el líder ejidatario es el que nos puede ayudar, porque a lo mejor el empresario nos puede ayudar para abordar mejor algún contenido, pero más allá de eso, abonarle a una visión más amplia del mundo para nuestros chicos, brindarle las herramientas necesarias para que puedan coexistir y en su momento transformar las realidades en las que se desenvuelven. Pues es así como vamos identificando estos elementos. Para nosotros es muy importante que puedan ir participando en las actividades, que puedan tomar nota. En este momento pues vamos a hacer como que les invitaremos a que puedan ingresar al foro de participación, en el cual será muy importante siempre que den una bienvenida, que den un saludo, que puedan colocar su nombre, la institución donde laboran, el nivel educativo en el que se encuentran, que puedan contestar la pregunta que se hace y que dejen abierto el diálogo, ¿sí? Si alguno de ustedes recibe una aportación de alguno de los docentes que están participando de esta acción de formación, pues tener también la amabilidad de contestar, de dialogar. Recuerden, en un marco de respeto, en un marco no de imposición,
sino de abrirnos al diálogo, de externar nuestras ideas que nos permitan tener más herramientas de reflexión de nuestra propia práctica docente y también tener herramientas de reflexión para saber qué elementos tengo que mejorar, qué elementos tengo que madurar, qué otros elementos necesito seguir consolidando porque me están dando los resultados que hoy, bajo esta mirada, ya sé que le abonan al tercero constitucional, ya sé que le abonan al derecho a la educación descrito en el artículo quinto de la Ley General de Educación, cuando ya ubico que mis actividades van acordes a los principios de la nueva escuela mexicana y además que sí estoy entendiendo esta dimensión del marco curricular y de cómo hacer esta integración, cómo promover mi autonomía curricular y profesional y cómo atender mejor a mis alumnos, cómo fortalecer el programa de mejora continua de mi escuela, de mi comunidad. Es ahí que hoy la invitación es a participar en este primer foro para que tengas los primeros esbozos del diálogo que vamos a estar promoviendo con esta acción de formación. Muchísimas gracias por tu atención. Nos vemos en la próxima sesión, bueno, en el próximo video de esta sesión 1, ¿sí? que dividimos en dos partes para que la pudiésemos trabajar mucho mejor. Excelente jornada, éxito en todas tus actividades y seguimos en el diálogo.